A continuación voy a realizar la defensa de mi proyecto, cuyo tema es la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, y los mecanismos de aceptación en los habitantes del Cantón Ambato durante el año 2012. Como justificación, la realización de este proyecto contribuye a la creación de una conciencia proyectada al apoyo y la difusión de la actividad de donación y trasplantes. Esto es posible ya que en la actualidad el Ecuador cuenta con una legislación que permite la aplicación de principios éticos y de seguridad en estos procedimientos. En este sentido, es necesario aportar de manera efectiva para que los ecuatorianos manifiesten su deseo de donar como un acto voluntario. Y qué mejor, como un estudiante, aportar con un proyecto de investigación que contribuya en este objetivo. La donación de órganos constituye un acto de amor y solidaridad con el prójimo, que definitivamente debe ser la base de los actos del ser humano. En cuanto al marco teórico, es necesario manifestar que la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células fue publicada en el Registro Oficial número 398 del 4 de marzo de 2011. En nuestro país, la entidad encargada de promover esta actividad es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, INDOT. Es necesario definir ciertos términos que se encuentran en mi trabajo y que son importantes para entender de mejor manera los procesos de donación y trasplante. El primero es la donación. Este término se refiere o se puede definir como un procedimiento quirúrgico para implantar un órgano o tejido sano a un paciente, con la finalidad de sustituir su órgano o tejido enfermo que no funciona y es indispensable para su calidad de vida, y en muchos casos hasta vital. Como es conocido, hay miles de enfermos con deficiencias graves de sus órganos, y médicamente se llaman insuficiencias terminales, de distintos órganos como el riñón, hígado, corazón, entre otros. Otro término importante es donante. De acuerdo a Rosario y Montero en su trabajo Tratado de Trasplantes de Órganos del año 2006, definen al donante como aquella persona viva, familiar o no, o aquel paciente cadáver que reuniendo los criterios de selección tiene la voluntad para donar. Esto nos lleva hacia la clasificación de los donantes, los cuales se dividen en donantes vivos y donantes cadavéricos. Los donantes vivos, según la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, son aquellas personas que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley y su reglamento, efectúan la donación en vida de células, tejidos u órganos o parte de los mismos, cuya función sea compatible con la vida y pueda ser compensada por su organismo de forma adecuada y suficientemente segura. Los donantes vivos también pueden ser relacionados, y estos se refieren a una modalidad a partir de la cual un familiar directo, que puede ser hasta el 4º grado de consanguinidad y se pueden considerar aptos, o también personas no consanguíneas que expresan su voluntad de donar. Es importante manifestar que esto es factible siempre y cuando se establezcan las medidas jurídicas necesarias, en especial para evitar que estos procedimientos tengan un carácter lucrativo. En relación a los donantes vivos no relacionados, a pesar de que el trasplante de médula ósea y la transfusión de sangre de donantes de este tipo de donantes son frecuentes, la donación de órganos sólidos no ha tenido una mayor aceptación social. Esta situación puede tener su origen en la preocupación de los ciudadanos acerca de la venta de órganos donados. El pago por la donación de un órgano es condenado y es ilegal. Continuando con la clasificación, la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos define al donante cadavérico como aquella persona fallecida de la que se pretende extraer órganos, tejidos y células, que cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley y su reglamento, no hubiere dejado constancia expresa de su oposición. El término que sigue es trasplante. Es también necesario definirlo, ya que consiste en la sustitución de un órgano o tejido deteriorado por otro que funciona correctamente.
Es un tipo de tratamiento que sirve para mejorar las condiciones y la calidad de vida de determinados enfermos, y para otros, constituye la única esperanza para curar su enfermedad, y por lo tanto, para conservar la vida con un nivel de calidad aceptable. Es importante decir que la idea de sustituir un órgano o tejido enfermo por uno sano es muy antigua, quizá porque indica la impotencia del hombre para evitar la consecuencia final de la enfermedad, la cual es la pérdida irreversible de la función. Muy bien, continuando, ¿quién puede ser donante? Toda persona mayor de 18 años legalmente capaz puede hacer uso de este principio humanitario universal. Cualquier persona menor de 70 años de edad puede convertirse en donante. Si se trata de un menor de edad, sus padres o representantes deben consentir la donación. Continuando así, ahora nos vamos a fijar en la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, para lo cual existe una matriz comparativa entre la Ley de Trasplantes del año 1994 y la ley vigente. Sobre el rol de la autoridad sanitaria, la ley de 1994 no establecía claramente o no definía su rol. En cambio, la ley actual, acerca del rol de la autoridad sanitaria, establece que es la encargada de la emisión de políticas públicas sobre la donación y trasplante, y su aplicación a través de la creación y desarrollo del Sistema Integrado Nacional de Donación y Trasplante. En lo que se refiere a los principios de la donación, la ley anterior no hacía ninguna referencia, en tanto que la ley actual establece 7 principios, como el altruismo, la voluntariedad, la gratuidad, la solidaridad, la transparencia, la interculturalidad y la bioética. Acerca de los derechos de los donantes y los receptores, en 1994 no se los establece explícitamente, ya que se encuentran implícitos en cada uno de los procesos regulados. Mientras que en la ley actual se definen 8 derechos fundamentales: el derecho a la información, a expresar su consentimiento, a precautelar su identidad, a la confidencialidad sobre datos, productos y procesos en la donación y trasplante, derecho a la oportunidad y gratuidad, a la garantía sobre los componentes anatómicos, a un lugar especializado y manutención de la persona que la cuida, y a la medicación necesaria para mantener su trasplante. En cuanto a la jurisdicción sobre órganos, tejidos y células, la ley de 1994 establecía que el Ministerio de Salud Pública llevará un registro nacional de órganos y componentes anatómicos. Actualmente, independientemente de su lugar de ablación o extirpación, son responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional. Por último, en cuanto a la confidencialidad, no se hace referencia en la ley de 1994, mientras que en la actual se hace énfasis en la no identificación del donante y receptor, y el establecimiento de mecanismos para resguardar datos, así como la obligación de mantener información clínica por 30 años en bancos de tejidos, y la prohibición de la divulgación de este tipo de información. En relación a las preguntas planteadas para la defensa de este proyecto, la metodología que se utiliza en mi investigación está relacionado con un enfoque epistemológico, ya que se ubica en el paradigma crítico-propositivo. Crítico porque se analizará la ley orgánica de donación y trasplante de órganos, células y tejidos, y propositivo ya que se ha buscado dar una solución al problema planteado. También se han determinado y se han identificado conceptos, con lo que se pretende concientizar al lector acerca de los procesos de donación y trasplante. En mi investigación he realizado encuestas a estudiantes de la Escuela de Jurisprudencia y se obtuvieron resultados interesantes. La pregunta 3 de las encuestas realizadas a distintos estudiantes, una de ellas era: ¿qué derechos piensa usted
que la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células garantiza a los ecuatorianos y ecuatorianas, en relación a esta pregunta se obtuvo que el 90% de los encuestados manifestó que los derechos garantizados son la salud y la vida. El 10% añadió a la salud el derecho de la libertad, entre distintas opciones que podían escoger. De estos resultados se ha podido interpretar que existe una opinión casi unánime de que los derechos garantizados por la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células son la salud y la vida. Se ha añadido además el derecho a la libertad, lo cual puede deberse a que el ser humano, provisto de los derechos anteriormente citados, es libre de ejercer las actividades que le ofrezcan bienestar y por ende libertad. La pregunta número 4 era la siguiente. Para usted, ¿a través de qué medios se difunde información acerca de la ley? Escoja uno solo. Se le presentaron varias opciones, entre las cuales estaba televisión, radio, internet, y se obtuvo que el 40% de los encuestados manifestó que este tipo de información se difunde a través del internet, mientras que, esto es importante, el 60% ha concordado en que no se difunde información. Por lo tanto, se pudo interpretar que prevalece una opinión mayoritaria de que no existe una correcta difusión de la ley, lo que me permitió inferir que los ciudadanos desconocen los procedimientos y la aplicación de esta ley en el país. Considero importante también manifestarles la pregunta número 6, la cual decía: ¿usted estaría dispuesto a donar un órgano o tejido? Si su respuesta es no, elija una razón entre las opciones. De esta pregunta, el 40% de los encuestados estaría dispuesto a donar un órgano o tejido, mientras que el 60% restante no lo haría por temor a daños en su salud, el 30%, o a la inseguridad relacionada al destino de su donación. Ese fue el otro 30%. Por lo tanto, se ha podido interpretar que existe un temor por parte de los encuestados acerca del resultado y las consecuencias de los procesos de donación. Esto puede deberse al desconocimiento que existe por parte de la ciudadanía de la ley orgánica que se les ha dado a conocer. Otra pregunta u otro requisito para esta defensa ha sido definir los efectos sociales o jurídicos que se ha concluido en la presente investigación. Como conclusiones, yo he podido definir que los ciudadanos están conscientes de que la donación de órganos es una posibilidad de prolongación de la existencia. Saben también que los derechos que pretende garantizar este tipo de actividad son la salud y la vida, como lo he demostrado anteriormente con las encuestas. Se añade además el derecho de la libertad, ya que, como lo dijimos antes, se puede deber a que el ser humano, provisto de los derechos como la salud y la vida, puede ejercer libremente otras actividades que le ofrezcan bienestar y por ende la capacidad de escoger libremente. Además, en la ciudadanía prevalece una opinión mayoritaria de que no existe una correcta difusión de la ley orgánica de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Esto me ha permitido también inferir que los ciudadanos desconocen de los procedimientos que se llevan a cabo en nuestro territorio. Por lo tanto, la razón principal en la cual se basa mi proyecto y como propuesta ha sido tratar de difundir esta norma legal y que llegue a todos los ciudadanos, ¿no? Para que sepan cuáles son sus derechos y sus obligaciones relacionadas con esta actividad. Como recomendaciones, se deben desarrollar y evaluar constantemente programas de detección de donantes. Estos programas deben ser llevados a cabo por profesionales especialmente entrenados, que desarrollen planes de trabajo correctamente definidos, ya que es lo que va a marcar la diferencia entre un programa de donación con éxito y un programa de donación con resultados negativos.
Otra recomendación es que los procesos de donación y trasplante deben ser desarrollados dentro de un marco legal adecuado. Las leyes relacionadas con la materia deben incluir los principios generales y universalmente aceptados de mantener la confidencialidad de los datos y evitar y sancionar cualquier forma de comercialización. Como lo hemos definido antes, la actual ley, la ley vigente, establece procedimientos y establece normas claras para evitar que estas actividades tengan un fin lucrativo. Como última recomendación, se debe adaptar la materia de donaciones y trasplantes en los programas de formación de las personas relacionadas con el quehacer jurídico. Esto es importante, ya que un contacto frecuente con profesionales del derecho y sobre todo con aquellos que están involucrados en el campo de la salud evitaría las negativas judiciales a la donación de órganos. ¿Y en qué favorece la elaboración de mi investigación? Hay que tener en cuenta que una importante causa del bajo índice de donación de órganos y tejidos es el factor educativo y la inadecuada información que existe. Por lo tanto, mi proyecto favorece a incentivar la solidaridad y generosidad humana, la que es una expresión voluntaria de donar, con el respaldo del marco legal vigente que garantice procesos adecuados. La cultura de donación de órganos y tejidos debe ser de aceptación general, a fin de que la comunidad tenga en cuenta la gran importancia que tiene la intención de ser donador de órganos. Es decir, se necesita aún más realizar campañas de concientización. Eso es todo lo que puedo manifestar como defensa de mi proyecto. Muchas gracias.